Miren lo que nos está tocando ver. Esto es como la guardería de leoncitos marinos. No, y esta escena está pasando ¿a qué? ¿2 metros de mí? Algo así. Mientras el otro lobo marino hace... ¿Este cómo hace? Buen día, amigos, ¿qué pasa mis crooks, mis crocs? Un día más en las Islas Galápagos. Científico Luisillo listo para analizar a fondo más y más especies. ¿Será acaso que hoy lograremos encontrar a la especie más crack de todas? La Krakatoa habrá evolucionado para al fin superar su adicción al crack. Manténganse sintonizados para averiguarlo. Qué cool, qué perrón estar por las Islas Galápagos. Comenzaremos este día con un vaya dato perturbador. ¿Les gusta esa idea, amigos? ¿Ah? ¿A ti no te gustó? Pues ¿qué crees? No me importa, porque esto no es en vivo. Ya lo grabé, lo estoy subiendo después, así que tu opinión no importa. Crook. Aquí les va. Ya habíamos comentado, y seguramente muchos de ustedes saben esto, que Charles Darwin vino a Galápagos a hacer gran parte de su investigación para desarrollar su teoría de la evolución de las especies. Pues chequen esto, realmente Darwin se unió a la expedición por Sudamérica por razones un tanto perturbadoras. Lo que sucedió fue que por ahí de 1800 y tantos, el Reino Unido estaba haciendo expediciones con fines lucrativos por tierras de América del Sur. Habían ya mandado a un capitán a hacer la expedición, pero era de verdad una travesía muy larga. Así, cerca de 2 años en el agua. No cualquier capitán de barco puede soportar tanta presión. Entonces el capitán que estaba a cargo de la misión originalmente terminó suicidándose. Así enloqueció en plena travesía. No pudo con la presión de tener que estar dando órdenes a marineros y tener que estar conduciendo una guía. Entonces perdió la cabeza y se terminó suicidando, lo que hizo que las autoridades tuvieran que buscar a un nuevo capitán para que emprendiera una nueva travesía. Pero por supuesto no querían que la historia se repitiera, no querían que un capitán más se quitara la vida. Entonces dijeron, hey, un capitán de barco es una persona muy intelectual. Para poder entretenerlo mentalmente y ver por su salud, necesitamos mandarlo con alguien que esté a su nivel intelectual. Alguien con quien él pueda tener una conversación profunda, convivir días y meses y años. Así que pensaron en varios prospectos. Recurrieron a un botánico llamado Adam Sedgwick. Espero estar pronunciando eso correctamente. Le propusieron la idea y él dijo claro que sí. Pero cuando este hombre, el buen Adam, le dijo a su esposa así de, oye, mi amor, ¿qué crees? Voy a irme 2 años a explorar América del Sur. La esposa le dijo, ni mangos, carnal. Si tú te vas 2 años de expedición, te despides de mí. Y Adam, al parecer, amaba mucho a su mujer y dijo, ok, amor, no te preocupes, no me voy a ir. Tuvo que decirle que no a la oportunidad, pero le recomendó a las autoridades británicas a un hombre muy inteligente, muy interesante, llamado Charles Darwin. Le dijeron a Darwin, él dijo claro que sí, y así fue como se unió a la expedición, que en un principio tuvo fines lucrativos, fines de negocios, de encontrar tierras, de encontrar recursos, pero este carnal era tan rebelde que dijo, pues ¿saben qué? Ya estando aquí, yo voy a hablar sobre la evolución de las especies, cosa que en aquel entonces era un tema oscuro, era un tema muy polémico. Si tú creías en ese tipo de cosas, eras un hereje. De verdad, te podían quitar la vida, te podían encarcelar por pensar así. Darwin era un hombre muy atrevido. Pero bueno, a lo que voy es que ¿lo amerita? ¿Acaso lo amerita, Luisillo? Por supuesto que lo amerita. La teoría de la evolución de las especies muy posiblemente no hubiera sucedido, al menos no saliendo de la boca de Darwin, si no hubiera sido porque una persona decidió quitarse la vida. Vaya dato muy perturbador. Con eso, que posiblemente a muchos les quite el sueño durante noches, damos inicio a esta aventura. Hoy estaremos recorriendo más de las Islas Galápagos. Vamos a estar analizando algunas de las especies que despertaron pensamientos muy interesantes en Charles Darwin. Esto, sin lugar a dudas, va a estar muy cool. Tendrá un altísimo grado de epicidad. Vamos a darle.
Llegando a la isla de Seymour Norte. Chéquense, a mis espaldas un pajarillo muy curioso que se llama piquero de patas azules. Este animal realmente no nos da ningún ejemplo de la evolución, pero sí nos da un ejemplo de cómo, amigos míos, en la naturaleza muchas veces la apariencia es demasiado importante. Aunque nos guste pensar que no, que el interior de uno es lo más bonito, que sí lo es, a ver, sí lo es, yo apoyo esa emoción, pero también la apariencia es importante en la naturaleza. A ver, así como un muchacho para atraer a una nenorra se pone guapo, se acicala, huele rico, los piqueros de patas azules basan una gran parte de su atractivo para las hembras en lo azul de sus patas. Chéquense, observemos cómo sus patitas son bien azulitas. Pues hay unos que los tienen un poquito más blancas, hay otros que tienen de verdad un azul bien brillante. Pues esto le dice a la hembra así de, este piquero de patas azules tiene buenos genes, es un buen macho, será un buen proveedor y al tener buenos genes me dará buenos hijos, me dará buenas crías. ¿Qué tal? Se me hace interesantísimo pensar cómo en los animales, en la naturaleza, la apariencia es de suma importancia. ¡Órenle! Miren cuántos cangrejitos. Miren cómo hace con su boquita. A ver, voy a cambiar de lente para que podamos capturar bien cómo hace con su boquita. ¿Será signo de agresividad eso? Miren, con este lente sí podemos apreciar mucho mejor al animalín. ¡Wow! No, qué mágicos están. Y a ver, nuevamente con este animal podemos dar un ejemplo de la importancia de las apariencias en la naturaleza. Chéquense cómo es un rojo muy de verdad, muy profundo, muy penetrante. Hay otros cangrejos que son negros. Miren, esos de ahí son negros totalmente. Pues chéquense, el propósito de que estos sean negros es porque su prioridad es camuflajearse, es que no lo vean los depredadores. De hecho es difícil encontrarlos entre las piedras. Chéquense, aquí hay varios de estos negritos y no es como que se vean luego. Entonces el propósito de estos negritos es perderse en la piedra, que no los encuentren. Y el propósito de estos rojos así penetrante es que sus colores sean tan penetrantes, tan profundos, que espanten a los depredadores, que digan así, no, esa cosa se ve venenosa, si me la como me da churria por 4 días seguidos y no quiero eso, cielo santo, no quiero estar todo diarreoso y envenenado. ¿Qué tal? Es loquísimo cómo los animales adaptan de cierta manera su apariencia a sus necesidades. La apariencia es importante en la naturaleza, nos guste admitirlo o no. Estamos observando a un animalito de lo más interesante. Este es un polluelo de fragata, ¿ok? O sea, es una fragata chiquita. Este es un baby, o sea, por eso es que no puede volar y está nada más ahí en el nido paradito. Imagínense lo grandes que son si ese es un baby. Me dicen que ya en un tamaño adulto completo miden así, abiertos de ala a ala, 2 metros. Pues bueno, la fragata es un animal súper peculiar porque son como los bullies de la naturaleza aérea, amigos. Chéquense, lo que hacen estos bros es que en vez de ir ellos por su comida, ¿no? Y ellos sumergirse por un pececito, ¿no? Fresco por ahí, van a buscar que si un caracol, que si una lagartijita indefensa. Esos bros dicen, no, carnal, yo no voy a estar cazando ahí por mi cuenta, yo le voy a quitar su comida a los demás. Entonces a los pájaros que sí cazan y que ya comieron, llegan estos bros y como son grandotes, se aprovechan de sus tamaños, agarran a los pájaros y no se los comen, sino que los picotean y los sangolotean, así los marean para que estos pájaros se mareen y vomiten. Entonces una vez que vomitan, estos cracks se comen su vómito y así se alimentan. ¿Qué les ocurre, bros? Fragatas, ¿todo bien en casita? Qué raros animales. Y nos muestra que en la naturaleza también existen los bullies, amigos míos.
también existen las personas que se saltan las reglas, se burlan del sistema, se aprovechan de los más débiles. Así es la vida, aunque no nos guste. Me están explicando cómo en estos pajaritos, en las fragatas, también la apariencia es sumamente importante. Y es que chéquense, las hembras tienen el pecho blanco, los machos tienen el pecho rojo. Pues para atraer a las hembras, los machos sacan el pecho rojo para mostrarle a la hembra así de mira lo rojo y lo enorme que es mi pecho. Entonces llega otro macho y le dice, no, mira, el mío está más perrón, y lo infla más todavía. Y luego llega otro y dice, no, mira el mío, y órale, lo inflan más. Es lo mismo a los mis reyes en el antro pidiendo 8 botellas de champaña, ¿no? Así de... Mira, yo pido 6, papá. Yo pido 8, yo pido 12. Es lo mismito. Somos animales, amigos míos. Estoy con Darwin, de verdad. Estoy con Darwin en el sentido en que, bros, sí somos bien salvajes. Somos un animal más. Y posiblemente el más pretencioso y horrendo de todos, de toda la naturaleza, de este planeta. Somos unos animales, amigos míos. No sé ustedes cuál es su manera de pensar, pero yo, al ver todas estas muestras que nos da la naturaleza, hemos evolucionado de animales más primitivos y continuamos siendo unos animales. A ver, nos encontramos este iguanón. Está loquísimo. Esta es la iguana de Galápagos y tiene una historia bien interesante. Chequen. Estamos ahorita en la isla Seymour, ¿ok? Ahorita hay muchísimas de estas iguanas acá, pero no son originarias de esta isla. Estas realmente son originarias de la isla de Baltra, que es donde está el aeropuerto por el cual se llega a Galápagos. Pues resulta que un crack de California llamado Alan Hancock se enteró que en la isla de Baltra, de donde son originarias estos iguanones hermosos, amarillos, penetrantes, se iba a instalar una base militar de Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Este bro previó el desastre, dijo, no manchen, van a venir a hacer guerra aquí, se va a extinguir esta hermosa iguana. Entonces el crack se encargó de reubicar cierto número de iguanas en esta isla para que se reprodujeran, etc. Pasó lo que este hombre predijo, en Baltra se extinguieron, los soldados se las comieron, pues vaya, la guerra sucedió, entonces se extinguieron, pero por suerte ya se habían reproducido súper bien aquí y eso hizo que la especie no se extinguiera. Qué interesante, ¿no? Alan, si estás viendo esto, claro que no estás viendo esto, ya has de estar súper muertito. En paz descansa, hermano, te lo mereces porque rescataste a la iguana de Galápagos. No obstante, siempre hay un lado negativo en toda historia heroica, y es que las iguanas, al asentarse en esta isla, la isla de Seymour, están comiéndose los cactus que son muy representativos y que viven en esta isla. Como las iguanas no eran originarias de aquí, el cactus no estaba preparado para que, hey, va a venir una iguana a comerme. Entonces los cactus aquí se están acabando y por eso es que hoy en día se está trabajando en un proyecto de, hey, queremos muchísimo a las iguanas, son hermosas, pero vamos a reubicarlas en otra isla en donde no afecten a otras especies, porque en esta isla donde se han asentado muy bien a lo largo de las décadas, están haciendo que se acabe otra especie. ¿Cómo es la naturaleza, no? ¿Y cómo es la naturaleza más bien cuando el hombre interviene? De no haber llegado nunca a la base militar, las iguanitas seguirían ahí felices, pero no. Qué complicado, pero qué hermoso que la iguana de Galápagos siga con vida, siga existiendo. O sea, mírenla, es amarilla, es hermosa. Pocos animales con esas tonalidades tan penetrantes e impresionantes continúan existiendo al día de hoy. ¿Recuerdan cómo en el video pasado les enseñé la cacota de una tortuga? Pues esta es la cacota de una iguana. En Galápagos cagan grande, amigos. Parece de perro y de perro grande. O sea, nada de que Chihuahua. Ese es un cacón. Observemos a este carnal iguanón de acá. Esta es la imagen de un bro derrotado. Eso que vemos en su cuerpo no es pintura, es caca. Fue cagado muy posiblemente por esos pájaros de ahí. Lo cagaron. Sentimos mucho tu dolor. Todo el reino palomo se compadece de ti. Jolo, las personas de ciudad decimos y alegamos que las palomas son cagonas. No, hermano. Las fragatas son cagonas. No solamente cagan iguanas indefensas, cagan todo su hogar, todo su entorno. El aroma aquí es
no es tan agradable. Y miren esto, todo forrado, como que dijeron, vamos a pintar de blanco ahora la isla, ¿no? Un cambio de hogar, un extreme makeover. No hay pintura, lo cagamos. Bienvenido al invierno. Traigan a los osos polares. A ver, chequen, nos está tocando ver cómo esos dos pajaritos quieren cortejar a una hembra. Voy a intentar capturar el sonido que hacen. De verdad, chiflan como humanos estos bros. A ver si lo puedo capturar. Ese sonido no lo sabes imitar, Fausto. Sí te sale bien. Siento que chiflan como humano que no sabe chiflar, ¿no? Como... Yo tampoco sé chiflar. El único que sé hacer es... Pájaros de patas azules. Soy mejor chiflador que ustedes, carnales. Me voy a llevar a sus nenas. Perdónenme. Me acaban de dar un dato que me hace pensar mucho en la importancia de encontrar un balance entre la preservación de una especie y la sobrepoblación de la misma. Todo surge por esto, chequen. Íbamos caminando y nos encontramos con este esqueleto de fragata. Me cuentan que cuando una fragata sale del nido, sus padres ya no la reconocen, entonces la dejan morir. Muy posiblemente es lo que le pasó a este polluelo de fragata. Pues a raíz de eso, el buen Fausto, aquí que ya lo conocieron el video pasado, me contaba que solamente el 40% de las especies suelen sobrevivir, ¿cierto? O sea, cuando en un 100% de reproducción, simplemente un 40% es el que llega a sobrevivir y el otro 60% es parte de ese como que fuera un seguro de vida, ¿no? De pronto te reemplaza. Eso está bien porque si tuviéramos un 100% de reproducción y supervivencia, pues tendríamos sobrepoblaciones. Exacto. Entonces, lo que quieres es reemplazar lo que se ha marchado, lo que se ha perdido. Exactamente. Entonces, eso me gustó mucho. Calen como, en efecto, si se sobreviviera el 100%, existiría una sobrepoblación. Entonces, a ver, pensándolo de una manera bastante primitiva, ¿ok? Este es un pensamiento muy, muy primitivo. Es bien interesante cómo el ser humano ha evolucionado de tal manera y ha desarrollado tal nivel de inteligencia que podemos alterar este orden natural, que podemos curar muchísimas enfermedades y podemos curar muchos males, que ojo, está súper bien, está excelente, pero ¿qué posibilidad cabe de que por eso es que hay sobrepoblación de seres humanos? ¿Saben? No es como que vas a ver a un pájaro haciéndole cirugía a otro, o vas a ver a un animal curándose de una enfermedad muy grave sin la intervención de un veterinario, sin la intervención de un humano. No sé, es interesante cómo hemos logrado alterar la naturaleza para bien. O sea, no estoy diciendo que esté mal. Está muy bien que se logre alterar la naturaleza para ese lado, pero también a la vez que hemos hecho esto, hemos causado que exista una sobrepoblación. No sé, simplemente es un pensamiento bien loco que me está como volando la cabeza, así de la naturaleza está muy, muy intrigante. Y es que estando en un sitio así, de verdad, wow, dense cuenta dónde estamos. Es que podemos verlo en su máximo esplendor y estoy teniendo un buen sitio para reflexionar sobre estas cosas. ¿Ustedes cómo piensan? A ver, si tienen alguna reflexión o lo que sea, me encantaría leerla abajo en los comentarios. No manchen, me estoy muriendo de amor. Miren lo que nos está tocando ver. Esto es como la guardería de leoncitos marinos. Es que es una escena bien cool, miren. Ese es como la mamá o el papá, y como que los trae aquí a remojarse y les está echando un ojo, los está cuidando. Así de, pues nada, en un ratito, bros, ¿no? Y este carnal, por ejemplo, dijo, yo ya me cansé de nadar, yo ya me voy a secar. Y entonces salió y vino aquí a secarse un ratito. Hola, amiguito. ¿Secándote un ratón o qué? No, qué hermoso. Hola, amiguito. Estás bien guapo. Estás todo bello. No, ¿y esta escena está pasando a qué? ¿2 metros de mí? ¿Algo así? Hola, hermosos. Hola. ¿Qué onda, amiguito? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien? ¿Tuvo buena la nadada? Sí, estuvo buena.
Y sí le hacen bien chistoso, le hacen como... Qué ternura estos bros, qué ternura, pero qué pavor a la vez. Porque a ver, sí están muy bonitos y todo, pero estamos de acuerdo que pues sí te arrancan un dedo, ¿no? O sea, si se te pone crazy la mamá que está por ahí, mira, sí te cambia la vida, sinceramente. Entonces, a ver a los bebitos de lejos, para que no nos vea como una amenaza. Miren, se alcanza a ver este es un lobo marino peletero. Estos estuvieron al borde de estar en peligro de extinción porque los cazaban mucho por su pelaje. El punto es que estos lobos marinos tienen doble piel, lo que la hace súper especial y muy buena para abrigos. Lo cazaron tanto que casi se extinguen estos cracks, pero aquí en Galápagos sobreviven todavía unos cuantos. Oigan, y miren, mientras el otro lobo marino hace ¿cómo hace? ¿Eso es real? Estamos explorando ahora la isla Mosquera, que se caracteriza porque aquí hay un gran avistamiento de lobos marinos. ¿Cómo estás, pequeñuelo? ¿Todo bien? Venimos a visitar tu hogar, venimos en son de paz. Y chéquense, me están contando un dato muy cagado, y lo digo en doble sentido, ¿ok? Este es un dato cagado en el sentido en que es chistoso, y también cagado en que, wow, amigos, muy posiblemente estamos caminando en este momento en esta isla sobre un gran porcentaje de caca, ¿ok? Dato real que me acaban de dar. Esto que estamos viendo, esto que estoy agarrando, no es realmente arena, o bueno, sí lo es, pero es arena producida por la caca de un ser vivo. Ahí les va. En estas aguas existen muchísimas especies de peces. Uno de los peces que aquí viven es el pez loro. Pues resulta que este pez loro tiene como dientitos muy filosos y se alimentan de corales, ¿ok? Se alimentan como de corales, de piedritas, pura cosa así súper dura, súper crujiente. Entonces, crunch, la mastican, se van a nadar por allá y naturalmente, eventualmente tienen que defecar, tienen que cagar. Pues, ¿qué caga un animal que come únicamente corales, que come piedras? Caga algo con esta consistencia. Entonces se van y cagan por ahí, y a lo largo de los miles de años, obviamente esto se acumula, es arrastrado por la marea y se forma esta isla. A ver, ignoro si toda la isla está hecha de caca de pez loro, pero seguramente un gran porcentaje de ella. Entonces, ¿lo amerita? Sí lo amerita. En una de las islas de Galápagos se camina sobre caca de un pez. Vaya dato cagado y semi perturbador. De vuelta en tierra firme. ¡Wow! Qué hermoso día, lleno de aprendizaje, lleno de reflexión, lleno de sentimientos. Experiencias así hacen que me sienta muy vivo. De verdad, me siento muy contento, muy feliz de haber hecho esta travesía hasta Galápagos, y sobre todo emocionado porque queda más por ver. Hay más todavía, sí. Y lo impresionante es que esto que hemos visto no es ni el 4% de lo que es toda la extensión de Galápagos. Qué hermoso, qué increíble y qué cool poder venir hasta aquí para documentarlo y compartirlo con todos ustedes. Pendientes que aún falta de esta aventura por Galápagos. Aún nos queda un video, una travesía. Tales para cuando vean esto ya lo subí, así que enlaces aquí abajo en la descripción. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Luisito Darwin se despide.